El curso Paradigmas Modernos de la Educación y las TICs de la Universidad Nacional presenta la cosmovisión de la educación costarricense. Miremos de cerca. La educación en Costa Rica es de carácter gratuito y obligatorio. En Costa Rica se estima que la tasa de alfabetización es de un 96,3%, ocupando el puesto 82 de 215 países del mundo. El Estado invierte más del 7,4% del PIB en educación. Países desarrollados que destinan a la educación porcentajes del PIB similares al de Costa Rica muestran una inversión por personas que es más de 4 veces del monto nacional. Así, Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica que más ha invertido en recursos en los últimos años, pero que va a pasos lentos en comparación con otros países de la región. Se afirma que por cada estudiante costarricense matriculado en el sistema educativo, el Ministerio de Educación Pública destina un promedio de 1,7 millones al año a nivel de primaria y 2 millones a nivel de secundaria. Ahora hablaremos sobre cómo están los diferentes niveles de la educación costarricense. En cuanto a la educación general básica y el ciclo diversificado, el quinto informe del Estado de Educación indica que hay un bajo rendimiento en los estudiantes que se encuentran cursando el colegio, esto comparado con otros países de la región, concentrándose en niveles de menos desempeño, lo que provoca que no tengan mayor competitividad en carreras de alto nivel. El informe también indica que en Costa Rica, de 10 estudiantes, solo 5 llegan a concluir sus estudios con una graduación, lo que representa que menos de la mitad de esos estudiantes no logren concluir con éxito sus estudios. La educación académica diurna reporta un porcentaje de deserción del 7,8%, mientras que en el área nocturna es más elevado esto, porque se refleja con un 26,9% de estudiantes que abandonan el aula. Los motivos de la deserción que comenta en el informe del Estado de la Educación es porque los estudiantes tienen bajas calificaciones por aspectos económicos como el que no tengan pasajes, útiles, uniformes, comida, y en otros casos porque las adolescentes quedan embarazadas estando en el colegio. Pero en la actualidad hay una campaña para disminuir este porcentaje, en el cual 142 colegios se han visto beneficiados para que sus estudiantes vuelvan a clases. Esto gracias a que se estimula por medio del deporte, actividades culturales, etc. En la siguiente gráfica se muestra una tasa de deserción en educación secundaria en más de 18 países incluidos. Como se puede apreciar, Costa Rica tiene un bajo nivel de deserción comparado con otros países de la región. Asimismo, este gráfico representa la deserción de jóvenes entre los 18 y 21 años, en donde se puede visualizar el total de porcentajes en centros educativos públicos y privados, en zonas urbanas y rurales, y en el género hombres y mujeres, y en el contraste con los estudiantes que trabajan entre 18 y 24 años. En cuanto a las pruebas nacionales, en el año 2013 fueron 36.130 estudiantes los que realizaron las pruebas nacionales de bachillerato y solo 25.203 de estudiantes fueron los que aprobaron dichas pruebas, representando
un 69,8% de la promoción, lo que significa que 29 puntos porcentuales más que el año 2011, lo que lamentablemente persiste una brecha entre las distintas modalidades y regiones. La promoción más baja es la nocturna con un 52,6%. En los colegios privados y subvencionados alcanzaron una promoción del 97,4%. En la educación técnica y académica pública lograron un 69,5% y un 67,9% respectivamente. Para visualizar mejor lo que estamos comentando, en esta gráfica del mapa de Costa Rica se visualizan puntos rojos y azules. Los puntos azules son los colegios con mayor promoción, que fue de un 90% o más para el año 2013. Estos 253.188 centros educativos, los cuales un 40 son públicos. Los puntos rojos son los colegios con promociones que fueron iguales o inferiores a un 50%. En cuanto a la educación superior, el quinto informe del estado de la educación indica que el 75% de los estudiantes que ingresan a las universidades estatales provienen de colegios públicos y que el 22,6% de esos estudiantes proceden del 40% de hogares más pobres, en comparación con las universidades privadas, cuya cifra cae en un 10,5%. La cosmovisión de la sociedad costarricense refleja un alto deseo de superación personal y profesional. La sociedad costarricense cada día le da mayor importancia a la educación superior. Los jóvenes están mucho más anuentes a convertirse en profesionales. Las noticias sobre el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el quinto informe del estado de la educación revelan que la educación en Costa Rica afronta grandes problemas que reclaman soluciones eficientes acordes a un mundo globalizado y en constante cambio, así como a la cultura digital y a la sociedad del conocimiento, tres pilares a los que debe apuntar la educación del siglo XXI. La situación actual demuestra características de una sociedad que no ha atendido aspectos importantes como la pobreza familiar, precaria infraestructura en los centros educativos, las desigualdades y brechas sociales que afectan significativamente la educación pública de los y las costarricenses. Los viejos paradigmas enquistados en el sistema educativo buscan ser removidos por nuevos paradigmas en construcción que se enfocan en el desarrollo de una educación innovadora, pertinente e inmersa en el contexto de las demandas, los retos y adelantos mundiales, pero a su vez inserta en la realidad de los cambios costarricenses y que forme generaciones para ayudar a cambiarla y a desarrollarla. Plantea el desarrollo de un sistema educativo integrado, sinérgico y holístico. Visualiza el desarrollo de un currículo abierto, descentralizado en el aula, innovador, que incorpore los avances de las ciencias, la tecnología, la investigación y la creatividad, que ofrezca siempre una formación académica de alta calidad y excelencia, rico en los valores y creencias universales aceptados. Sin embargo, ¿cómo deben aprender las nuevas generaciones y para qué? En estos nuevos paradigmas surgidos en la era digital, de tal manera que ellas adquieran los conocimientos y competencias indispensables para construirse un mundo y una vida más digna, justa y equitativa, en que no se atente contra los valores fundamentales tales como la equidad, la libertad, la felicidad, los sueños de grandeza y la dignidad humana, siempre en riesgo de ser manipuladas. La carencia de una política estratégica para el aprovechamiento educativo de las TIC en pro del desarrollo humano, con sus respectivos objetivos, estrategias y planes de acción y organización, constituye la mayor brecha por atender
en la presente coyuntura digital. En educación, Tecnoaprender, en todas las modalidades de la educación, es un programa que abarca la entrega de herramientas tecnológicas, la formación docente, el acompañamiento a las comunidades educativas, la dotación de infraestructura física, equipamiento óptimo y conectividad en los centros educativos con miras a alcanzar una educación de calidad. Tecnoaprender se propone estimular el desarrollo de distintas capacidades en los estudiantes y las estudiantes, como la convivencia digital, el pensamiento crítico y divergente, la búsqueda y el tratamiento de la información, así como la comunicación, la colaboración y la innovación tecnológica. Sin lugar a dudas, el proyecto de Costa Rica Digital es en definitiva una alta inversión en la solución del problema de accesibilidad que el país sufre. Cabe mencionar que este proyecto es realmente importante, ya que hay mucha población costarricense que simplemente no cuenta con las oportunidades para acceder a este tipo de herramientas, tecnología e información. Este esfuerzo gubernamental evidencia el valor de la equidad. Sin embargo, a nivel educativo el proyecto se queda corto, pues acceder a la información o tener oportunidad de uso de TICs no necesariamente conlleva a mejorar la calidad educativa. El acceso es solo el primer eslabón de la escalera. Zúñiga 2013 explica que la apropiación tecnológica se da cuando la persona es capaz de utilizar las TIC en todas las áreas, tanto personales como laborales y académicas. En este momento, en la región del país donde sí hay acceso, hay un problema de uso, pues los docentes no están ni capacitados ni entrenados, tampoco tienen la apropiación tecnológica para hacer un uso adecuado y eficiente de las mismas. Además, carecen de información sobre la relación entre la parte pedagógica y la tecnológica. Lamentablemente, en este momento, la forma de ver del mundo de gran parte de la población costarricense revela una creencia de que si hay integración de las TIC, la educación tendrá mayor calidad. Entonces, las instituciones privadas incluyen en su publicidad los recursos tecnológicos con los que cuentan, prometiendo así calidad y logran captar la atención del costarricense. Entonces, el acceso sí tiene mucha importancia, pero no lleva a una solución definitiva. La integración tecnológica en las instituciones educativas requiere, además del capital económico, un estudio que refleje los problemas que hay en el centro educativo para buscar una herramienta o herramientas, internet o cualquier clase de tecnología que pueda ayudar en la solución de estos problemas. Pero el solo hecho de incorporar la tecnología no puede hacer ninguna diferencia. El costarricense aún considera que la calidad educativa depende de un profesor que explique bien o que no sea aburrido. La cantidad de aprendientes costarricenses que se caracterizan por ser autónomos y tomar aprendizaje en sus manos, investigando y tratando de generar más conocimientos es muy reducida. La cosmovisión del país sugiere que el docente es quien debe brindar el conocimiento y dar el material específico para trabajar. Son muy pocos estudiantes los que realizan un esfuerzo por profundizar la materia vista. Las nuevas generaciones con acceso a las TIC buscan solucionar algunos de sus problemas personales y académicos buscando información en la web, como por ejemplo los famosos tutoriales de YouTube. Esto generó un pequeño cambio en la visión cultural, dando un poco más de énfasis a la toma de responsabilidad del aprendizaje. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué aprendemos en Costa Rica? El currículum de nuestro país está formado por objetivos muy específicos que señalan contenidos. La educación del país está completamente basada en el dominio de contenidos y la retención de la información. En consecuencia, una educación memorística en la que los padres de familia y los estudiantes motiven a sus hijos a aprender datos como por ejemplo saber las capitales de los países, identificar las banderas del mundo, saber los números o las letras en inglés. En ese sentido, al mirar un examen de bachillerato, es evidente que el estudiante no requiere habilidades como el análisis, la síntesis o reflexión de algún tema, sino más bien recordar el contenido propiamente de la materia. Será muy difícil entonces cambiar esta cosmovisión para insertar las TIC con propósito de promover el aprendizaje de habilidades, pensamiento crítico, análisis de casos, que son el tipo de destrezas necesarias en la actualidad. ¿De qué sirve reconocer las banderas o las capitales de los países si para conocer esa información solamente se necesita unos segundos para encontrarla en la web?
¿Para qué aprendemos? Uno de los propósitos principales de la educación del país es generar personas productivas. La educación mejora la calidad de vida de cada individuo, no solamente en un sentido económico, sino también emocional. Personas con mayor preparación educativa tienen mayor oportunidad de educar a la nueva generación de una mejor manera, brindándole no solo más oportunidades, sino una cultura y una forma de ver el mundo muy diferente. La conservación del medio ambiente también se beneficia con los procesos educativos, ya que se aprueba la toma de conciencia del medio ambiente, las acciones como reforestación, limpieza, reciclaje, etc. Además, se puede reducir la brecha social generando oportunidades más similares o más equitativas para la población.